Bienvenida a Mujer Expansiva Podcast. Aquí encontrarás un espacio seguro y acogedor donde mujeres como tú que buscan crecer, aprender y transformarse podrán encontrar inspiración, reflexiones, consejos y herramientas para empoderarse y llevar una vida más plena y consciente. Así que prepárate para sumergirte en un universo de historias y experiencias que te ayudarán a conectar contigo misma y a descubrir tu máximo potencial. Comencemos. En Mujer Expansiva Podcast nos orgullece ser patrocinadores oficiales de un hermoso proyecto social que marca la diferencia en la vida de los niños con cáncer. Con tu apoyo, juntos podemos brindarles propósito y amor. Conoce más sobre este proyecto transformador y cómo puedes contribuir visitando nuestro perfil en Instagram @creedesdelalma. Cada pequeña acción cuenta y juntos podemos hacer una gran diferencia en la vida de estos valientes héroes. Bienvenidas una vez más a Mujer Expansiva Podcast. Espero que esté muy bien el día de hoy. Hoy tenemos una invitada súper especial, una nutricionista que me hacía muchísima ilusión traer acá al episodio del podcast. Su nombre es Sophie Matthews. Espero que lo esté pronunciando bien y si no, Sophie, me corriges. Muchas personas dicen Matthews, pero en realidad pues es Mateus. Pues, Mateus, ok, perfecto. Bueno, entonces el día de hoy vamos a estar hablando sobre los mitos que están alrededor de la nutrición y todo esto, porque aquí yo presente me declaro culpable de muchísimas cosas que me he creído, de muchísimos errores que he cometido en mi alimentación y yo tratando de ser más saludable, pero resulta ahí que no. Entonces, hoy vamos a tratar de desmitificar todos estos mitos, o al menos muchos de ellos, con la ayuda de nuestra especialista acá, Sophie Matthews. Bienvenida, Sophie, a Mujer Expansiva Podcast. No, a ti muchísimas gracias por la invitación. Un placer. Sophie, me gustaría que nos cuentes un poquito sobre ti, sobre qué haces, cómo fue que terminaste siendo nutricionista, cómo es que tus redes sociales están tan espectaculares. Yo ingresé ahí, salí antojada de todo, demasiado delicioso todo. Cuéntanos un poquito. Bueno, en realidad siento que es como que la vida me llevó a estudiar nutrición. No fue como algo que yo desde el principio haya querido. Yo inicié queriendo estudiar medicina. Y entonces me presenté, no sé qué, no pasé. Obviamente como que en esa edad yo tenía que 17. Entonces, ay no, como la frustración, que no, que yo quería medicina y que pues uno como que aún no entiende muchas cosas y pues igual es como, ay, yo siempre doy gracias porque al final me entré, fue como, esto no era para mí. ¿Sí? El universo te tenía preparado algo mejor. Totalmente. Entonces, a la universidad que yo entré, yo estoy en Bucaramanga, de hecho ahorita regresé, por decirlo así. Entonces, había la doble opción, uno puede comprar PIN para medicina y para nutrición. Y a mí como que se me hizo, el pensum era parecido como el primer semestre y segundo semestre, entonces dije, bueno, me puedo inscribir ahí y si paso, pues hago 2 semestres y después me puedo cambiar o lo voy pensando. Entonces, pasé a nutrición, ingresé y me presenté ese primer y segundo semestre de medicina y no se me dio, y en tercer semestre lo iba a volver a presentar, si no soy mal. Y entonces dije como, no, o sea, yo ya no me quiero cambiar, ya no me veo como en ese modo, porque de todas maneras uno ve a los estudiantes de medicina y como los egresados también, los que van pues como más adelantados, y yo decía como, yo no me quiero, o sea, no me quiero de pronto ver así, no me veo de pronto así, porque de alguna manera siento que es bastante demandante y quizá no me sentía yo de pronto tan dueña de mi tiempo, ¿sí? Y era algo que para mí sí era súper importante y era un determinante de, pues ok, lo puedes hacer, pero no, de pronto no necesariamente lo vayas a ejercer porque pues ya sabes que pues el tiempo va a depender de otros factores y va a ser más complicado. Y porque tengo varios amigos que estudiaron medicina, entonces yo decía como, no conecto ya con eso. Y bueno, así fue que terminé estudiando nutrición, ya me gradué hace unos años, inicié trabajando pues como en todo, yo creo que he trabajado en todas las áreas de mi carrera.
en servicios de alimentos, en clínica, en pública, ¿sí? Wow. Como en varias áreas. Y en ese momento estoy en clínica. Y después luego llega la pandemia y la pandemia, en ese momento estaba trabajando como con nutrición por objetivos, personas que hacen actividad física y así. Entonces, me da la oportunidad de quedarme sin trabajo. Digo que esa fue la mejor oportunidad. Sí, ya te iba a Como decir, preguntar el por qué tan interesante el término de la oportunidad de quedarme sin trabajo, pero continúa. siento que fue de las mejores cosas que me pasó porque como lo veo ahora es como, sí, está súper chévere tener un trabajo, pero yo siento que no me sentía del todo como identificada con el estilo de vida que se implicaba. De pronto no tanto por el tiempo, sino como yo siempre he querido como más, o sea, como que todo siempre esté mejor, pero no sabía cómo hacerlo. Y el hecho de que llegara la pandemia fue una crisis terrible, obviamente, porque igual no tenía dinero, no nada. Entonces, bueno, en eso ya algunos amigos sabían que yo hacía programas de alimentación. A mí la verdad como que siempre me ha gustado eso y hacerlo como de manera muy fácil para la otra persona, es decir, como, bueno, tú me presentas este problema, yo te digo, bueno, y si de pronto lo hacemos de esta manera o de esta otra, yo siempre he sido muy como, ¿cómo lo hacemos que sea más fácil para ti y que a ti te guste? Porque para mí el sentido pues como de comer y de la nutrición es que sea sostenible y que siempre sea un placer para ti, no como una camisa de fuerza. Entonces en eso empiezo a hacer citas virtuales, porque pues en pandemia la gente se empezó a preocupar, ¿no? Que se estaba aumentando el peso o que se había adelgazado mucho porque había pues entrado como en un peso O todos los días depresivo. comiendo lo mismo. Exacto, o por ejemplo me incluyo porque a veces piensan que los nutricionistas no pasamos por estos mismos como momentos, emociones. Yo comía papitas, comía como muchas cosas que antes yo no comía. Con la que comía chitos, pero era mucho, o sea, obviamente yo también me subí de peso, ¿sí? Pero son al final como emociones más manejadas, entonces eso también me ayudó como a explicar como, hey, esta persona está sintiendo esto, entonces yo no solamente le puedo decir, no, es que vamos a quitar esto o vamos a incluirlo menos, sino que como cuál es la emoción que te lleva a generar como las ganas de un alimento que de pronto tú dices como según mi objetivo, pues lo mejor es que no lo incluya tanto. ¿Sí? O si lo incluyo, de pronto lo incluyo de manera más esporádica. Bueno, y así comenzó esto. Y para mí la nutrición es como educación para la vida. ¿Por qué? Porque al final pues todos deberíamos tener acceso a este conocimiento y poder filtrarlo, porque siento que ahora hay mucha desinformación sobre muchas cosas, que es lo que vimos que son los mitos. Y es como, Sí. Siempre que sea una promesa que esto, ya sea que bajar de peso o perder grasa o tantas cosas que se inventan, es O como quiero siempre tener que no sea sé cuánto porcentaje de grasa, mejor dicho, 5% de grasa. no, sí, eso es súper bajito y hay, es decir, cada cuerpo es distinto y todos tenemos también una genética y tenemos que, ok, tú puedes ser tu mejor versión, tener el cuerpo que tú quieres, obviamente lo puedes construir, pero es como, o sea, como desde el amor y no, yo tengo que estar como X persona, porque yo no tengo ese cuerpo, no tengo esa genética, ¿sí? Y no necesariamente lo que esa persona come me va a hacer bien a mí, o me va a hacer verme de repente como esa persona. Exacto. Y al final el problema de externalizar como esa validación externa es como, pues entonces yo me estoy perdiendo. Sí, porque después, luego que voy a buscar cuando de repente llegue a ese punto, ¿sí voy a ser feliz realmente o no? Exacto, porque es que a veces no estamos buscando el cómo se ve, sino que creemos que cómo se ve es cómo se siente. Entonces creemos que si nos vemos así nos vamos a sentir, mejor dicho, la diosa griega más espectacular del mundo. Y hay muchas personas que están así y son felices. Entonces eso nos hace pensar que no se trataba entonces del cuerpo, sino de algo interno. Y es algo que debemos aprender a gestionar. Entonces, Sofi, yo te tengo acá unas preguntas. Mira que tengo mi agendita. Y las escribí aquí porque yo dije, no se me pueden pasar. Entonces comenzamos con la primera y es, ¿cuáles son algunos de los mitos más comunes que existen en torno a la nutrición y cómo podemos desmitificarlos? Uno de los mitos que yo siento que es como muy clásico
es el de adjudicarle propiedades a un solo alimento. Por ejemplo, no, mira, deja de comer pan y vas a bajar de peso. Es que el pan es súper malo, el pan te engorda, ¿sí? O X, comer arroz engorda. Luego salió el mito del arroz frío, que tenía que ser frío. Entonces, que el arroz caliente te engordaba, que la gaseosa te engorda, que las papas te engordan. Y lo que sucede aquí es que todos tenemos un requerimiento nutricional específico de acuerdo a nuestra edad, a nuestra actividad física. Todos tenemos algunas intolerancias a alimentos y pues eso va a hacer que también nuestros gustos y preferencias sean distintos. Entonces, el primer mito es como no le podemos asignar propiedades mágicas o dañinas a un solo alimento como para satanizarlo, porque realmente lo que hace que todo se vuelva como muy extremista es decir, no, esto ya no más. Entonces a veces empiezan a decir, no, es que ya no como pan, ya no como arroz, ya no. A veces uno llega donde el paciente y dice, no, doctora, es que yo ya no como arroz. ¿Agua? Yo ya no como arroz. Y entonces yo le digo, ¿y por qué ya no come arroz? No, porque a mí me dijeron que eso engordaba, ¿no? Pues a uno le dicen, y uno dice, no, señor, ¿sí? Entonces resulta como, esto es un equilibrio y necesitamos de todos los nutrientes. Entonces, si alguien te está diciendo que deja de comer esto y vas a alcanzar esto, no va a pasar así porque no funciona así. Entiendo. Es que, por ejemplo, yo, en mi familia todos aman la gaseosa. Mejor dicho, casi que el agua. Pero yo no. Incluso yo siento que me cae mal, entonces no la tomo. Pero a mí lo que sí me encanta es la harina. Entonces yo antes era como, a ver, yo temporalmente he ido a Japón en varias ocasiones, creo que ya sabes un poco de mi historia. Y en estos momentos volví de Japón hace un mes. Y allá tienen el tema, por ejemplo, del arroz. Allá el arroz se come no frío de nevera, pero no está caliente. O sea, no está como nosotros que está recién hecho. Y muchas veces me han dicho como, es porque cuando está caliente te engorda, te sube el azúcar y yo no sé qué. Entonces ya cuando yo había vuelto, yo era como, no, yo tengo que meter el arroz en la nevera, yo no me voy a comer más el arroz así. Entonces cuando estabas diciendo esto, yo dije, me están hablando a mí. No, igual sí, con las realmente. harinas. La arepa y yo, mejores amigas. Entonces, imagínate. Obviamente esto nos sirve a todos porque independientemente de que queramos tener una alimentación más saludable o que tengamos algunas, digamos, requerimientos médicos más específicos, por ejemplo, si eres diabético, si tienes ciertos temas con la salud, eso nos ayuda muchísimo porque entendemos también que no se trata simplemente del alimento. Por ejemplo, también influyen mucho las emociones y todo lo que está alrededor de eso al momento de comer. Entonces es como, gracias por iluminarnos y decirnos, el problema en sí no es el alimento ni lo que te vas a comer. Hay un poco más allá, hay que ir un poquito más allá y entender realmente cómo funciona. Sofi, vamos con la segunda pregunta aquí. Vale. Consejos prácticos que nos puedes dar a las personas para incorporar hábitos alimenticios más saludables en nuestra vida. Yo siempre he dicho que en la medida que te haces responsable de lo que comes, porque lo comes, pues vas a estar más saludable. No solamente porque lo estás haciendo con conciencia, sino porque aprendes también como cuando te sientes lleno, cuando estás sintiendo hambre, cuando estás sintiendo sed. Y a veces muchas de esas sensaciones son confundidas cuando, no sé, entro a las 6 y voy a la cafetería y me compro, no sé, lo que hayan, un buñuelo, un café de leche, así como que cuando yo no tengo como un orden de por qué voy a comer esto, como pensando más, como lo que más le serviría a mi cuerpo como gasolina, por decirlo así, pues no voy a poder tener un control realmente sobre al final cuánto estoy comiendo y si eso que estoy comiendo realmente, pues es como tan saludable. Yo siento que no hay una sola manera como se da la alimentación saludable, sino que la alimentación saludable la construyes tú. Sí, a mí me ha pasado, Sofi, por ejemplo, en temas de la comida y las emociones.
Me ha pasado mucho que antes no sabía identificar cuando era como hambre emocional no sé cómo llamarlo, o simplemente era hambre de mi cuerpo, hambre física. Y yo juraba que cada vez que el estómago hablaba, era hambre. O sea, yo juraba que era así. Y no era así. Entonces cuando comencé a identificar también cuando venía, por ejemplo, de la ansiedad, o al despertarme, que era lo que yo estaba sintiendo, o antes de que me viniera la menstruación, cuando comencé a identificar eso. Hay como una fecha en específico que ya yo sé, cuando tengo como mucha hambre, no es realmente esa hambre, sino todos los cambios que están ocurriendo internamente. Entonces, como ya soy consciente, los puedo como gestionar mejor, ya es más fácil, ya yo sé dónde viene esto. Ya es Sí, como, es ya yo sé por qué me quiero comer esa pizza que está allá. Entonces el tip sí sería como la alimentación saludable la construyes tú. El mejor modelo es el que construyas tú. Obviamente teniendo de base pues como mucha información científica, por decirlo así, como de un profesional que te pueda guiar y tú puedas de eso entonces decir, bueno, entonces voy a construirme esto. O sea, para mí ser saludable es tal cosa y que eso pues sea como muy sostenible para ti también, ¿sí? Porque para otras personas puede ser, qué sé yo, nunca como alimentos de panadería, pero de pronto para mí eso no es sostenible. Yo digo, no, si cumple una amiga, pues igual yo voy a comer torta porque vamos a ir a partir la torta, ¿sí? Y en nuestra cultura nosotros tenemos muchas harinas. De hecho, nuestro patrón alimentario antes era arroz, yuca, papa, plátano, ¿cierto? Mejor dicho. Entonces, no es sostenible eliminar los carbohidratos y tampoco es saludable porque sí los necesitamos. A veces se ha llegado a esos extremos de eliminar los carbohidratos, no sé qué, pero es como a qué costo. Sí, a mí me pasó hace no tiempo. una evidencia de que sea mejor que otras, digamos, otros regímenes alimentarios solamente en enfermedades específicas. Y nos puedes hablar un poquito de eso, como en qué específicamente. Bueno, en personas, por ejemplo, que tienen alteraciones metabólicas, que tienen más como problemas endocrinos, que tienen una cosa que se llama síndrome metabólico, en esos casos específicos uno sí puede hacer una restricción temporal de la cantidad total de carbohidratos que se aportan en la dieta, pero por eso es temporal, más o menos son 3 meses. Y después se empieza a hacer la inclusión de pequeñas porciones en el momento en que ya vemos como que esto se va regulando y esto va, pues digo, esto tiene que ser como muy personalizado y con mucho seguimiento para evitar precisamente que genere atrancones o que la persona esto se le vuelva una pesadilla, ¿sí? Sí. O ya como tal en otras alteraciones que generan intolerancia en los carbohidratos como tal. Sí, a mí me pasaba antes con el tema de eliminar muchas cosas y fue porque hubo una época en mi vida en la que estaba viajando por el mundo y se me ocurrió la brillante idea de convertirme en vegana. Y fue súper durísimo porque en ese momento primero estaba en Japón y luego estaba visitando Filipinas y volví a Japón. Y en ninguno de los dos lugares esto es algo muy común. Entonces, por ejemplo, en Japón era muy complejo en ese entonces conseguir productos que fueran, digamos, hechos para veganos o encontrar un restaurante para veganos. Era complejo. Ahora ya es, mejor dicho, en cada calle al menos hay uno. Pero en el momento en el que yo lo decidí, no había. Entonces fue súper duro y esta niña le provocó estar 3 meses casi que a punta de frijoles. Yo era como arroz, frijol, papa, porque no sabía ni siquiera qué cocinarme. O sea, ignoraba completamente lo desconocía, esta parte nutricional. No sabía obviamente en qué me podía afectar. Entonces obviamente mi cuerpo cambió muchísimo, me afectó mucho emocionalmente, sobre todo porque yo era amante número uno del queso. Entonces para mí era como una tortura. Entonces yo dije como, no, ya esto no me funciona porque yo quiero comer queso. Y según yo, esa fue mi excusa para romperlo, pero realmente era porque mi cuerpo, o sea, no era algo sostenible a largo plazo como yo lo hice
Sin embargo, yo tengo amigos que son veganos, que son vegetarianos desde hace 8, 10 años y se preparan platos espectaculares, súper balanceados, porque claro, se permitieron aprender todo eso, pero yo no. Entonces ahí estaba como ese desbalance mío y el desconocimiento. Sí, en este caso, yo siempre digo cuando quieren pasar a ser vegetarianos o ser veganos, sí, siempre se quiere hacer como una transición y una explicación como de qué suplementos vas a necesitar, sí, definitivamente después Yo me fui directo. Porque si no, claro, tu cuerpo se va a alterar bastante, puedes perder bastante masa muscular, ¿sí? Y digamos que a veces sienten que ser veganos es solamente de pronto no comer nada de origen animal, pero implica mucha más como adaptación a comer muchas verduras, ¿sí? Un equilibrio entre, yo no te puedo enviar solamente granos y carbohidratos porque también te tengo que enviar fibra, es decir, frutas, verduras, ¿sí? Incluir algunos suplementos porque pues, solamente si no tienes nutrientes que son altos en estas proteínas que nosotros llamamos de alto valor biológico, tu composición corporal se va a ver afectada en términos de pérdida de masa muscular. Y no solo eso, por ejemplo, yo sentí muchos cambios a nivel hormonal y en cuanto a todas las emociones, todo era como que me desconocía, o sea, yo no sabía de dónde venía todo eso hasta que volví a incorporar mi dieta ya como que más naturalmente y todo, mejor dicho, se balanceó todo. Pero yo entiendo que no se trata, o sea, mi error fue no informarme de cómo podía yo mantener una dieta balanceada siendo vegana. Ese fue mi error. No era como, no es porque ser vegana está mal, no, es que yo conozco gente que es vegana y hasta es fisicoculturista, pero yo no sabía ni cómo prepararme la comida siendo vegana. Entonces, obviamente, a punta de frijoles y arroz no iba a funcionar. No, porque o sea, no te permitía estar en muchos espacios tampoco. Entonces, el problema es de restringirlo tanto, es como, bueno, ¿y ahora qué vamos a ir a comer? O de repente esa persona cumple, ¿cierto? Entonces, sí, es muy importante hacer como esa transición acompañada de un experto que diga, no, mira, vamos a hacerlo así, vamos a probar esto, y siempre dar como la opción, y como si pues, no lo quieres hacer, está súper bien. Yo siento que esto también es súper válido, ¿sí? Sí, cuando quieran hacer eso, siempre tú que me estás escuchando, busca ayuda de un profesional. No hagas como yo, no cometas mi error. No, total, lo que pasa es que las deficiencias nutricionales muchas veces sí pueden generar o están relacionadas con algunas depresiones, entonces sí, o sea, no solamente como que te sientas mal, sino que realmente estabas haciendo alguna deficiencia y por eso te empezaste a sentir mal. Exacto, sí. Y arrastré a mi novio con eso. Vamos con la número 3. ¿Cuáles son algunas de las prácticas más sencillas que las personas pueden implementar para aprender a comer de manera más saludable sin sentirse privados o restringidos, como lo veníamos hablando? Bueno, yo siento que de alguna manera la manera más fácil de estar dentro de algo sostenible es lo que nosotros llamamos el plato saludable, que es un plato mediano que la mitad de tu plato tiene vegetales. Y yo casi siempre que les digo que esos vegetales sean mínimo 4 colores, los que tú quieras, ¿sí? Los que a ti más te gusten. ¿Por qué? Porque mientras más colores tiene tu ensalada, tus vegetales, más disponibilidad de nutrientes vas a tener allí, ¿sí? Eso uno. Un puñito de tu mano, yo casi siempre lo hago con las porciones de su mano. Entonces, usen casi siempre la referencia de ustedes, ¿listo? Okay. Entonces es la porción para tu carbohidrato. De ahí que entra el pan, la arepa, la papa, la yuca, el plátano, la pasta, ¿sí? Y con la recomendación en términos de pronto de mantener un peso saludable o más que eso, pues también se ha llevado un poco más allá del peso saludable. Es como, ¿cuál es el peso saludable para ti? Y ese peso saludable es con el que te sientes cómoda, con el que no estás todo el tiempo con ansiedad de pronto por comer, con las cosas que estás comiendo no te están generando de pronto inflamación, ¿sí? Más allá de un peso, es como
como que tus exámenes clínicos también estén bien, es decir, tu colesterol esté bien, tus niveles de azúcar en sangre estén bien. Eso es al final el peso saludable. Y ese peso saludable cada uno lo tiene pues como de manera independiente. Hay digamos que como unos estándares que se miran a nivel clínico, pero se ha revaluado mucho el tema, más allá de solamente el IMC, sino la composición corporal. Cuánto de ese peso tienes en músculo y cuánto de ese peso tienes en grasa, ¿sí? Y trabajarlo más desde allí, no enfocado en que se ve tantos kilos se ven de tal manera, sino un cuerpo de tantos kilos, entonces lo ideal es que tenga esto de músculo, esto de grasa, y desde allí pues se hace mucho más sano y sostenible, ¿cierto? Entonces, eso. El otro 25 entonces va a ser una palma de tu mano, que es la proteína. Si ustedes realizan actividad física, entonces sí debemos aumentar este aporte si de repente tienen objetivos un poco más específicos, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque la palma de la mano más o menos te aportaría 1 gramo por kilo de peso, que es más o menos el requerimiento mínimo que se necesita de proteína al día. ¿Listo? Lo otro que incluye ese plato saludable sí o sí es actividad física. Entonces algunos dirían, ay no, ¿por qué? Porque la actividad física no es una opción, es una necesidad. O sea, tu cuerpo necesita moverse. O sea, que camines, sea que vayas a rumba o que la hagas en tu casa, cualquier tipo de actividad que genere movimiento, ¿sí? Que te genere sudoración, que te genere aumento de tu frecuencia cardíaca. Eso es actividad física. ¿Listo? Mínimo media hora, o si lo puedes hacer de 1 hora, muchísimo mejor. Entonces la movilidad es clave. Y la hidratación. La hidratación es agua simple o aromática, ¿sí? La recomendación más o menos es 1 litro a 2 litros al día, dependiendo también de tu peso, de si haces ejercicio o no. Pues el agua en ese tiempo del ejercicio pues va a ser a demanda, ¿sí? Si no tienes ninguna enfermedad de base, pues los líquidos no van a estar restringidos, ¿sí? Sí. Eso es una de las claves. La otra de las claves es preferir siempre cereales integrales. Entonces, ahora ya hay muchos más panes que vienen de otros ingredientes, tipo la avena, hay pan de granos, hay pan de arroz, ¿sí? Hay pan con semillas, porque en un tiempo se satanizó mucho el pan. Entonces la cosa es, bueno, ¿cómo puedo hacer que ese pan, que de repente yo, no sé, me comía 3 panes, pero pues estos panes no tenían fibras, sino de pronto solo azúcar, que de pronto no hacen que yo pueda tener o sostener un peso si de pronto me como el pancito en la mañana, en la media mañana, en la media tarde y en la noche, que a veces pasa, me dicen, no, es que me estás comiendo, pues sí, el pan no te va a hacer subir de peso, pero si me comes muchos panes al día, sí, porque es como que me estás cubriendo tu requerimiento con solo panes. Entonces, yo prefiero que coman carbohidratos complejos, que den mucha más saciedad, que tengan mayor contenido de fibra, que nos ayuden a mejorar como ese peristaltismo, que lo más importante, y siempre les digo, es un indicador de que tu metabolismo está bien, es que hagas deposiciones todos los días, que las deposiciones no sean dolorosas, ¿sí? Porque a veces, ay, no, o yo sufro mucho para ir al baño y ya de repente dependen del laxante y eso en realidad te hace más daño, ¿sí? Entonces eso también es importante. El consumo de frutas, que casi todos les decimos, es como 5 al día, 3 de frutas y 2 de verduras. Estas verduras, como te decía, 4 colores, tanto almuerzo como a cenar. Las pueden incluir también, que no sé, que en un sándwich, al desayuno o en los intermedios, ¿sí? Y en las comidas intermedias, hacer siempre el consumo de 3 ingredientes. Un alimento que tenga fibra, un alimento que tenga proteína y un alimento que tenga grasas buenas. Grasas buenas como, por ejemplo, ¿cuáles? Aguacate, frutos secos que preferiblemente no hayan sido añadidos sal, ¿sí? El alimento que tenga fibra puede ser vegetales o frutas, y el alimento que tiene proteína puede ser huevo, puede ser yogur griego, que es alto en proteína, puede ser un pedazo de queso cuajada, ¿sí? Entonces hay bastantes opciones. Y a mí lo que me gusta es como decirte, mira, hay como este banco de opciones, dime cuál quieres y lo incluimos. Yo casi siempre es lo que digo, ¿qué te gusta a ti, qué no te gusta? Y así es como yo siento claro que sea algo que le guste y que sea divertido comerlo, porque imagínate, si no, no va a ser sostenible. Porque de repente, perdón, casi caigo del celular.
de repente, a veces les decían, no, es que no puedes tomar queso porque si no comes queso, no vas a, si comes queso no vas a poder bajar tu porcentaje de grasa. Entonces lo que digo es como, no depende de un alimento, sino de tu actividad física, de tu nivel de hidratación, de si haces deposiciones todos los días o no, de tu calidad del sueño, que influye un montón en la regulación del apetito, ¿cierto? Entonces, es como un conjunto de cosas que te va a hacer que esa alimentación sea sostenible o no. Increíble, gracias Sofi, no me quitaste muchísimas dudas, la verdad, estoy aquí feliz flotando. Ay, gracias, me encanta. Vamos a ir terminando, vamos a ver si nos da tiempo a hacer las últimas 2 preguntitas. La siguiente sería, ¿cómo podemos distinguir entre la información nutricional confiable y los mitos populares que circulan en los medios de comunicación y redes sociales? Excelente. Bueno, casi siempre que algo se vuelve una moda, yo siempre les digo, evalúen. Es decir, ¿esto es sostenible para ti? Hay suficiente, ahora muy igual le puedo preguntar de pronto a amigos o colegas que estén en el área como, es que leí de pronto tal cosa o vi en redes tal cosa, esto sí es cierto, no es cierto, porque ¿qué pasa? A veces sale como mucha información, pero la única manera de estar seguros de que esa información si es científica, tiene un nivel de muestra significativa, pues es dirigiéndose literal a los estudios. Y yo entiendo que obviamente no todo el mundo ni tiene el tiempo ni la disposición para de pronto sentarse y decir, no, esta es una muestra de tantas personas y pues tampoco tendría por qué serlo. Pero sí decir como, si es esto algo extremista, si me lo están presentando como una solución o... Milagrosa, exacto. O como si fuera, o sea, la norma, yo te digo, no. En nutrición no hay algo que sea sí o sí, o sea, no, porque hay matices. Entonces, como, no está mal que lo intentes, sin embargo, también es bueno evaluar si a tomar como el riesgo realmente vale la pena, en términos de cómo te vas a sentir, de pronto las consecuencias que eso se puede generar a nivel metabólico. Entonces, si es más eso, es decir, no, las cosas que a veces se vuelven de moda no necesariamente son sanas. Y lo que siempre deben tener en cuenta es con cualquier objetivo que tengan, no hay aún evidencia científica de que un estilo de alimentación sea mejor que otro, ya sea que quitemos carbohidratos, que hagamos el ayuno, ¿sí? Sino que con los estándares que ya tenemos de alimentación saludable, que es lo que les decía, como tener en mente lo del plato. El plato que incluye el ejercicio, el movimiento y la hidratación. Entonces, no hay necesidad de irse a extremos para lograr llegar a esa balance que quieres. Gracias, Sofi. Y ya la última, ahora sí nos dio tiempo. Qué emoción. ¿Cuál es tu enfoque para abordar los desafíos comunes que las personas se enfrentan al intentar cambiar sus hábitos alimenticios y cómo puedes ayudarlos a superarlos de forma efectiva? Bueno, a veces pasa que las personas ya tienen una enfermedad de base y uno sí o sí ya necesita decir, bueno, este alimento no lo podemos seguir consumiendo como un hábito, ¿sí? Por ejemplo, la gaseosa. Entonces, yo lo que hago es hacer una negociación, es decir, obviamente que no te puedo quitar la gaseosa. Si tú todos los días tomas 1 litro de gaseosa, yo no te puedo decir, ya no más gaseosa. Porque tú me vas a decir, sí, bueno, sí, doctora, pero no va a pasar. Entonces yo digo, bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a tratar de tomar un vaso 3 veces por semana o 4 veces. ¿Te parece? Es distinto que si yo te digo, no puedes volver a tomar gaseosa nunca. Alguien que, por ejemplo, ame la Coca-Cola, ¿sí? Entonces, empiezo por eso. Y luego, entonces, le digo, bueno, ya logramos, entonces, uno mide como esos resultados. Ya logramos llegar al vasito 3 veces o 4 veces por semana. Entonces, ahora lo vamos a empezar a incluir 2 veces, ¿sí? Entonces, aquellos alimentos que uno sabe que le están generando de pronto estragos ya a nivel de salud, sí logro como llegar a una negociación. Obviamente que la persona eventualmente va a consumir gaseosa, pero ya no como si fuera su alimento principal o favorito de su régimen, ¿sí? Entonces la idea es como, ¿cómo lo hacemos más fácil?
para que te des la oportunidad de probar otras cosas. Y entonces yo les digo, bueno, vamos a cambiar tal alimento por tal otro. Ejemplo, si les gusta, no sé, la mayonesa. Ay, no, es que a mí me gusta agregarle mayonesa a todo o salsa tártara, ¿cierto? Entonces le dijo, bueno, si yo te doy unas recetas de cómo hacer vinagretas o de cómo hacer unas salsas naturales que tengan de pronto menos grasas de esas saturadas, que no vayan a generar estragos en tu salud, ¿las harías? Sí. Ah, bueno, entonces te voy a enviar 3 recetas y tú las vas a probar y me vas a contar cuál te gusta más. Y así, entonces es como, ¿cómo podemos hacer Es que más igual este alimento divertido. te sepa más rico incluso y que no sientas como que te estás bebiendo un placer al no comer mayonesa? ¿Sí? Sí, Ejemplo. claro. Increíble, no, increíble. Me encantó ese ejemplo de la Coca-Cola porque pasa en todo, pasa en todos los hábitos y de repente quiero ir al gimnasio todos los días y nunca has ido al gimnasio, no va a pasar, no va a pasar. Comienza por Sí, algo mínimo y le vas aumentando la intensidad. Sofi, ya para culminar, regálanos tus redes sociales, por favor, para que vamos a seguirte y stalkearte y ver todas esas recetas que tienes por ahí. muchas gracias. En redes sociales aparezco como Sophie's Nutrition o como Sofía Mateo. Igualmente yo se las voy a dejar en la descripción del podcast para que vayan y la sigan. Sofi, muchísimas gracias por esta entrevista, por venir al podcast. Me ha encantado tenerte acá. Ya tengo en mente episodios para el podcast en el futuro, mejor dicho, el tema del ayuno intermitente, ser vegano, no, ya tengo de sobra. Sí, de esas mil cosas. Mil cosas. Ay, no, a ti muchas gracias por la invitación, en serio, me siento muy agradecida y muy afortunada. Yo también, Sofi, increíble tenerte acá, de verdad, es un sueño hecho realidad. Y bueno, para todos los que nos están escuchando, ya saben que pueden ir a seguir a @Mujer Expansiva Podcast en Instagram y próximamente vamos a tener página web y con unas sorpresitas extras, entonces ya les iré contando. Nos escuchamos en un próximo episodio. Chao, chao.